Hola, ¿cómo están, hermanos? Vamos a continuar con nuestro estudio de panoramas del Antiguo Testamento y estamos en Génesis parte 2. El día de hoy vamos a ver los capítulos 2 al capítulo 5. Así que, por favor, vamos al capítulo 2 de Génesis y vamos a ver rápidamente de qué se trata este capítulo. Bueno, uno de los temas principales es la creación de Adán. Y ustedes dirán, oye Sergio, pero no ya vimos la creación de Adán y de Eva en el capítulo 1. Por supuesto, ya la vimos. Recuerden que capítulo 1 prácticamente es como un bosquejo muy general de lo que el Señor hizo para la creación, cómo el Señor a través de los días hizo cada animal, cada reino, cómo separó los mares de la tierra, y en el último día se nos menciona que fue creado el hombre. Pero el capítulo 2 nos habla más específicamente cómo fue creado Adán y Eva. No es que, como algunas gentes piensan, que en el capítulo 1 Dios creó a una humanidad y en el capítulo 2 ahora sí Dios creó a Adán y Eva. Para nada. Es simplemente un repaso muy general, capítulo 1 de toda la creación, de la creación del hombre, y en el capítulo número 2 ahora sí, más detalladamente se nos dice cómo el hombre, Adán y Eva, fueron creados. Entonces, un tema muy importante es la creación de Adán, que nosotros ya lo vimos. Adán fue creado, el humano fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios, pudiendo compartir ciertos atributos con nuestro Señor, los atributos comunicables, si quieren verlo por esa categoría, y a nosotros nos pone, a la humanidad, a Adán, perdón, lo coloca como su corona, aquel que iba a representar la soberanía de Dios en la creación. También este capítulo nos hace mención del árbol de la vida y del árbol del conocimiento y del bien y del mal. Son dos árboles totalmente diferentes. Del árbol de la vida no se nos menciona nada, pero si ustedes recordarán, por lo menos en Génesis 2, versos 7 y 9, le dice Dios a Adán y a Eva, le dan la orden de que ellos no tienen que comer del árbol de conocimiento del bien y del mal. Muchas personas dicen que el fruto de este árbol es una manzana, pero no es eso para nada verdad. Desconocemos cuál era el fruto de este árbol. Que el marketing, que las campañas, antes, unos años, había una campaña de refrescos muy importante aquí en México que representaba la tentación, el árbol del conocimiento de bien y mal como una manzana, pero no es eso. También están errados las personas que piensan que este fruto del conocimiento de bien y mal era el sexo. Están totalmente errados. Génesis capítulo 2 nos habla de un árbol literal, un árbol real del conocimiento del bien y del mal, con un fruto real. Desconocemos cuál es el fruto, pero el árbol estaba allí en el huerto del Edén y se le prohibía a Adán y a Eva comerlo. También otra cosa que encontramos aquí es la mención del huerto del Edén, donde estaba primeramente los animales, estaba Adán y Eva, y el mandamiento, como ya lo dije, de no comer de este fruto, del árbol de conocimiento de bien y del mal. También otra cosa interesante que vamos a encontrar en Génesis capítulo 2, del verso 18 al 25, es cómo se nos narra la creación de Eva, su nacimiento y la institución del matrimonio. Y aquí nos vamos a detener un poco. Vean lo que dice Génesis capítulo 2, verso 18 y Génesis capítulo 2, verso 21 al 24. Vean lo que dice. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Siguiente diapositiva. Una vez entendido las verdades, una vez entendido, perdón, el texto, viendo que realmente la mujer viene del hombre, hay ciertas verdades con respecto al matrimonio y con respecto a la verdad de la mujer.
que desgraciadamente hoy en día a muchas personas no les gusta entender. La primera verdad, Dios instituyó el matrimonio, no la sociedad. Esta es la primera verdad. Hoy en día muchas personas piensan que se pueden divorciar así porque sí, porque creen que el matrimonio es una construcción del hombre. Y es más, también hay personas que dicen que no se quieren casar porque simplemente ellos ven el matrimonio como una construcción social, que el matrimonio no tiene ninguna validez. Pero ante los ojos de Dios el matrimonio es muy, pero muy válido. Y tanto así que Él fue el que lo instituyó. El matrimonio no es como la gente piensa allá afuera en el mundo, de que simplemente es un papel y ya. Yo lo puedo romper cuando quiera, yo le puedo ser infiel a mi esposo o a mi esposa cuando yo quiera. No, Dios es Dios instituyó el matrimonio como algo muy, pero muy serio, en donde ambas partes, hombre y mujer, formarán una sola carne y darán inicio a una nueva familia. Y esto es muy importante entenderlo. El matrimonio sí es una institución, pero formada por Dios. La segunda verdad que tenemos que entender es, la mujer proviene del hombre. Yo he visto en internet eh, algunos videos de mujeres feministas. Cuando estoy en Facebook salen, algunos los veo, otros, la mayoría son basura. Pero en uno de esos me llamó la atención que decía que el hombre le debe la vida a la mujer, porque de la mujer salió. Y en un sentido estricto biológico, por supuesto, todo hombre sale de una mujer, porque la mujer es la que tiene eh, el feto, posteriormente tiene a la criatura cuando está creciendo. Obviamente todo hombre nacimos del vientre de una mujer, pero si vamos a la Biblia, la mujer proviene del hombre. Y con esto no estoy diciendo que la mujer tenga que tener un menos statu quo o menos importancia para nada, pero bíblicamente la mujer proviene del hombre porque fue tomado de su costilla. Hoy en día se trata de ver al hombre como un ser innecesario, un ser que simplemente está allí para satisfacer ciertos deseos carnales y que no sirven nada más a partir de eso. Pero bíblicamente el hombre es colocado como la cabeza del matrimonio. Entonces esta idea errada de que el hombre proviene de la mujer, en sentidos de la creación, es una idea satánica. La mujer, de acuerdo con la Biblia, proviene del hombre. Le gusta a quien le guste, así lo ha marcado el Señor. Tercer verdad, hombres y mujeres tienen diferentes roles en el matrimonio. Otro tema importante. Dios ha estipulado a la mujer como ayuda idónea. La mujer es la ayuda idónea del hombre. Hoy en día en los matrimonios, especialmente aquí en Latinoamérica, la mujer quiere dominar el matrimonio. Si tan solo vieran aquí en México, la mayoría de las personas que toman la decisión en el matrimonio son las mujeres. Por así decirlo, la cultura mexicana está regida por un matriarcado. La mujer es la que lleva la administración de la casa, la mujer es la que tiene la última palabra, los que van a pedir el consejo es a la mujer es la que sustenta muchas ocasiones la casa. Y no es que esté mal que le pidan consejo a la mamá, no está mal que la mamá trabaje, pero se saltan la autoridad del hombre, se saltan la autoridad del varón. Dios instituyó roles para cada género. El varón iba a ser el proveedor de la casa, es el proveedor de la casa y aquel que tome las decisiones del hogar, como cabeza del hogar, como líder del hogar. Y la mujer, no siendo menor que él, sino manteniendo su rol, se iba a sujetar, se tiene que sujetar a su esposo y tiene que velar por el bienestar de las labores del hogar. Y por qué no, también, si puede, ayudar con las cuestiones económicas de la casa, pero siempre respetando el lugar que Dios, no la sociedad, que Dios le dio al hombre. También, por supuesto, hay hombres que no quieren tomar esa autoridad, hay hombres que simplemente dicen,
Se me hace mucho más cómodo dejarle todo a la mujer. Hombre, si haces esto, estás en pecado. Tu rol es de líder dentro del hogar y tienes que tomarlo. Y mujer, si tú no quieres soltar ese rol, también estás en pecado. Si a ti te gusta tener la autoridad, si a ti te gusta tener la última palabra en el matrimonio, estás en pecado. Tu rol, dice la Biblia, es de ayuda idónea. Hombre, hombre, tu rol es de líder. Tu rol es de líder. Y no tienen que sentir vergüenza ni incomodidad por sus roles. Sean bíblicos, hermanos. Sean bíblicos. Y tengamos nuestros roles bien presentes en nuestros matrimonios. Otra verdad, la mujer no es inferior al hombre, ni el hombre es superior a la mujer. Quizás algunos hombres machistas, en el más sentido crudo de la palabra, digan, entonces yo puedo mandar a mi mujer sobre todo. Entonces si ella es ayuda idónea, yo puedo obligar a que ella haga cosas que ella no quiera. No, para nada. En primer lugar, un hombre bíblico jamás va a hacer pecar a su mujer. Un hombre bíblico jamás va a hacer algo que incomode a su mujer. Siempre la va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Hombre, tú puedes pedirle consejos a 1000 personas, pero antes de pedirle consejos a estas 1000 personas, siempre tienes que considerar, primeramente, el consejo de tu ayuda idónea, de tu esposa. Es el consejo más importante de todos, ya que ella, con la ayuda que Dios le da, puede ver el panorama de una manera muy diferente. Y ese consejo tienes que tomarlo. Y con esto no quiero decir que la mujer sea inferior al hombre con respecto a los roles. El hombre y la mujer ante los ojos de Dios son iguales. Ambos, hombre y mujer, tenemos los mismos derechos de la salvación, los mismos privilegios. Ambos somos adoptados por Cristo, ambos somos coherederos del reino de Dios. Tanto hombres y mujeres hemos experimentado la gracia de Dios por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ambos seremos también glorificados cuando venga nuestro Señor. Ambos estaremos siendo parte de gran coro que diga, santo, santo, santo es el Señor en el reino de los cielos. Por supuesto, ante los ojos de Dios somos iguales, pero una vez más, roles. El hecho de que tengamos roles, hombres y mujeres en el matrimonio diferentes, no quiere decir que uno sea inferior y otro superior. Simplemente son roles que cada uno tiene que seguir para el buen funcionamiento del matrimonio. Hombre, líder, cabeza, proveedor, sustentador, tanto espiritual como material. La mujer, ayuda idónea, protectora del hogar y consejera del hombre. Ayuda idónea a la mujer. Otra verdad, el matrimonio solo es avalado por Dios cuando es entre un hombre y una mujer. Nada más es avalado por Dios cuando es entre un hombre y una mujer. Dios no avala los matrimonios homosexuales. No lo vemos en Génesis. Dios no hizo a Juanito y a Pedrito y Dios dijo, multiplíquense. No. Dios hizo a un hombre biológico, Adán, y una mujer biológica, Eva, de géneros distintos, hombre, mujer, y les dijo a ellos, reproduzcanse. Esa es la verdad. Dios solamente avala matrimonios heterosexuales, o sea, matrimonios entre hombres y mujeres. Nada más avala eso. Y yo les quiero mostrar unos versículos en donde se habla firmemente sobre la postura que Dios tiene acerca de la homosexualidad. Vean lo que dice Levíticos, capítulo 18, verso 22. Antes de que continuemos, estas palabras son fuertes. ¿En qué sentido? De que Dios es muy, pero muy, muy claro cuando habla en contra de la homosexualidad. Hay cristianos que dicen, Dios es amor y Dios quiere que todos nos amemos y a Dios no le importa tus preferencias sexuales.
Ese tipo de frases, ese tipo de palabras, solamente muestran una ignorancia bíblica muy grande y dos, una entrega al pecado tremendo, porque muchas veces esas palabras vienen de gente que estuvo en el cristianismo y que por seguir estas pasiones sexuales desviadas, estas pasiones sexuales para nada bíblicas, se tratan de justificar. Vean lo que dice Levíticos capítulo 18, verso 22. No te echarás, o sea, no te acostarás, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Eso dice Levíticos capítulo 18, verso 22. Levíticos capítulo 20, verso 13. Atención. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, o sea, se acostara, tuviera relaciones sexuales con varón como con mujer, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Extremistas dirían con este verso, extremistas, por supuesto, que estarían mal, dirían con este verso, los homosexuales merecen morir. Amigo, si tú piensas así, estás muy equivocado, muy, pero muy equivocado. El único que puede meter juicio en las personas es Dios. El único que puede dar y quitar la vida es Dios. Tú no. Tú no tienes la autoridad divina de emitir este tipo de juicios. Cuando la Biblia menciona aquí en Levíticos cambio que ambos han de ser muertos, recuerda, contexto, está hablando para el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida de Canaán. En aquel entonces, en el antiguo pacto, Dios sí dijo, estas personas, ante la ley que yo estipulé en Israel, estas personas tienen que morir. Hoy en día, con el nuevo pacto, este derecho no lo tienes ni tú ni yo, y el gobierno, por lo menos de México, no ha estipulado nada en contra de los homosexuales, con darles muertes. Siguen siendo ellos seres humanos. Tienen el pecado de la homosexualidad, por supuesto. Tú tienes a lo mejor el pecado de mentira, tú tienes a lo mejor el pecado de la lujuria, tienes el pecado de robo, y el único que va a juzgar cada uno de los pecados, el de homosexualidad, el de lujuria, el de robo, es Dios. Ahora, quiero yo pensar, hermano, que tú estás luchando contra tus pecados y que tú has creído en Cristo Jesús, busca la santificación. Las personas homosexuales que no buscan a Cristo, que no se arrepienten de sus pecados, ellas encontrarán muerte, sí, pero en el juicio eterno, así como todos los violadores, como todos los pecadores, como todos los adúlteros que no se arrepientan, encontrarán muerte en el juicio eterno. Así que esta muerte hoy en día solamente la puede dar Dios. No es un mensaje de odio el que está planteando en la Biblia. Simplemente es un recordatorio de que un día todo hombre morirá y presentará cuentas ante el Todopoderoso. Siguiente verso. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 a 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, o sea, los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 10, Pablo da varios pecados, da una lista de varios pecados, entre ellos el ser afeminado y la homosexualidad. Recuerda, un homosexual no va a ir al infierno por ser homosexual, no. El homosexual va a ir al infierno por ser pecador. El avaro no va a ir al infierno por ser avaro, el avaro va a ir al infierno por ser pecador. Las personas pecadoras, las personas que no creen en Cristo, las personas que no se arrepienten de sus pecados, no van a ir al infierno por un pecado en específico. En este caso estamos hablando de la homosexualidad. No van a ir al infierno solamente por este pecado, la homosexualidad. Van a ir al infierno por el cúmulo de todos sus pecados y por no quererse arrepentir en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos claramente
que tan grave es el pecado de la homosexualidad como el pecado del adulterio, de la idolatría, de la fornicación, el robar, el ser avaro y ser maldiciente. Todos estos pecados, abominación ante los ojos de nuestro Señor. Y hay un versículo, hay unos versos muy profundos en donde Pablo nos menciona que las personas que son que nos menciona que desgraciadamente la homosexualidad es una depravación muy profunda en la palabra de Dios. La homosexualidad es una depravación muy profunda y Pablo lo deja ver en Romanos capítulo 1, verso 22 al 27. Dice así. Romanos capítulo 1, verso 22 al 27 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible con semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pablo deja ver que la depravación sexual es un acontecimiento de una mente muy entregada al pecado. Cuando una persona empieza con estas prácticas homosexuales, eh, es de que esta persona en su mente ya se encuentra muy cauterizada y Dios ha dicho, si quieres pecar, yo te dejo el camino abierto para que peques. Solamente recuerda que tendrás un juicio. Así que Dios es muy claro con respecto a la homosexualidad. Bíblicamente, bíblicamente, ante los ojos de Dios, la homosexualidad es un pecado. Y así también como se le habla a cualquier persona que está en pecado, es el mismo mensaje. Arrepiéntete y cree en Cristo. Aléjate de esa práctica, aléjate de tu pecado y haz las paces con Dios. Haz las paces con Dios. Dios, en su derecho como creador, solo ve con agrado el matrimonio entre hombres y mujeres. Nada más. Es el único matrimonio que Dios ve como agrado, entre hombres y mujeres. Y quizás los gobernantes de este mundo hagan leyes para promover el matrimonio homosexual. Estén tan afanados en hacer estas leyes, tan afanados de seguir estas modas. Ellos pueden hacer las leyes que quieran, hermanos. Pero déjame decirte que Dios en su momento traerá a juicio a cada uno de los gobernantes de este mundo. Y allá, en su presencia, haya hecho bueno o malo este hombre, Dios lo juzgará y le dará el castigo que se merece, o la recompensa si se arrepintió de sus pecados, o la recompensa que él merezca. La siguiente verdad que encontramos, hicimos un paréntesis un poco largo en la verdad del matrimonio entre hombres y mujeres, pero la última verdad que quiero presentarles es que tanto el hombre como la mujer, al unirse en matrimonio, deberán de dejar la casa de sus padres. Y aquí es donde muchos caen. Muchos matrimonios cristianos, desgraciadamente, cuando se casan, no quieren dejar la casa de sus papás y sus mamás, poniendo mil excusas. Una de las excusas que más comúnmente yo he escuchado es esta. Primeramente de los suegros. Los suegros dicen, es que no van a poder vivir solos. Otra, es que no les alcanza el dinero o no nos alcanza el dinero. Otra,
Es que no sabían ellos lo que hacían cuando se quisieron casar. Ah, papás, papás, suelten a sus hijos. Si ya decidieron formar una familia a sus hijos, por favor, suéltenlos. Suelten a sus hijos, no desobedezcan a Dios. Dios dice que una vez que se case el hombre y la mujer, tienen que formar una familia aparte. Y ustedes en términos suegros, ya son familiares. La familia es el núcleo. Esposo, esposa, hijos. Los suegros, los papás de los esposos, ya son familia, ya son familiares, ya no son parte de la familia núcleo. Suéltenlos. Y jóvenes o casados, suelten también a sus papás. Confíen en el Señor, esa es una muestra de fe. Confíen en el Señor. Sálganse de las casas de sus papás y busquen una casa para ustedes. Dios, por supuesto, no está peleado que en un momento de necesidad, pues, tanto los hijos reciban a los padres o como los padres reciban a los hijos. Dios no está peleado con eso. Pero siempre en la mente de ambos, tanto de los papás como de los hijos, o sea, los hijos del matrimonio, tienen que decir, en tanto tiempo tengo que seguir con mi independencia. Piénsenlo, véanlo, es bíblico. Dios quiere que cada matrimonio forme su propio hogar, que cada matrimonio tenga su propia casita. Piénsenlo y obedezcan el mandato de Dios. No sean rebeldes, no sean rebeldes y confíen en el Señor. El siguiente punto que vamos a tocar es la caída del hombre. Y esto lo vamos a ver en unas cuantas partes. Primeramente, la entrada del pecado en la humanidad, que sería del capítulo 3 de Génesis, del verso 1 al verso 24. Y el primer punto que yo quiero tocar es al tentador. Quiero leerles, quiero hablarles rápidamente sobre el tentador. Nosotros sabemos que el que metió la tentación a Adán y Eva fue Satanás. Ya sea bien que haya tomado la forma de una serpiente o que realmente Satanás haya inducido a una serpiente para tentar a Adán y a Eva, no lo sabemos con exactitud. Solamente sabemos que la serpiente, una serpiente estuvo involucrada, ya sea Satanás tomando forma de serpiente, una serpiente siendo controlada por Satanás. Pero los católicos ven este relato de hechos como una alegoría, lo ven como un relato místico, porque ellos dicen, ¿cómo una serpiente puede hablar? Bueno, Génesis aquí es literal, una serpiente habló con Eva y la convenció de pecar. Así que tenemos que tomarlo como literal. Y obviamente esta serpiente tuvo mucho que ver con una intervención satánica, una intervención demoníaca, ya que solamente por medio de Satanás pudo haber entrado esta idea de querer desobedecer a Dios. Entonces, no fue solamente que Satanás así lo haya dicho, sino que todo esto de la caída del hombre y de la mujer del huerto del Edén estuvo planeado estuvo permitido por nuestro Señor. Entonces, si el Señor permitió que Satanás entrara al huerto del Edén y permitió que Adán y Eva cayeran en pecado, entonces, ¿es Dios el autor del pecado? No. La respuesta es no. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque en la Biblia se nos marca que Dios es santo, justo y sin pecado. Pero, sí podemos decir que Dios, en su infinita omnisciencia, vio más provechoso para su gloria el permitir que el pecado entrara en la humanidad y así esto le iba a traer mayor gloria a su nombre. Tal vez tú digas, a la humanidad no nos convino esto, hombre, mujer, esto no se trata de ti. Todo en la palabra de Dios se trata de la gloria de nuestro Señor. Que la humanidad haya sido beneficiada por esta gran y poderosa gloria es para dar gracias. Pero todo lo que recibimos de Dios es un regalo inmerecido. Por lo tanto, todo lo que hagamos y dejemos de hacer
Todo lo que ocurre en este mundo o deje de ocurrir en este mundo y en el universo es para la gloria de Dios. Y si al Señor Todopoderoso, Omnipotente, Creador, Sustentador, le plació ver que en sus planes le daría más gloria permitir el pecado que entrar el pecado, pues Él es Creador, Él es el Todopoderoso. Él se reserva el derecho divino de no darnos explicaciones. Pero a raíz de esto, de este pecado que entró, no todo está perdido. ¿Por qué? Porque bien, sí, Adán y Eva cayeron, pero también la humanidad experimentó riquezas por medio de la caída de Adán y Eva, como por ejemplo, la humanidad, gracias a que el pecado entró en el huerto del Edén, ahora podemos experimentar la gracia de Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. La segunda persona de la Trinidad se entregó por la humanidad pecadora. Entonces podemos gloriarnos en eso. Gracias, Señor, que por medio de este gran pecado que entró en el huerto del Edén, a ti te plació dar a tu Hijo en la muerte por mí. Y no solamente eso, sino que a través de la cruz nos has dado bendiciones celestiales, nos has dado una adopción en ti, mi Señor. Hay múltiples bendiciones que solamente vinieron gracias a que el Señor permitió estos acontecimientos. Por supuesto, Dios no la avala y Dios castigará a todo pecador y también castigará al autor de pecado que es Satanás en su debido tiempo. Pero en el consejo eterno, Dios vio bien que el pecado permaneciera hasta el día de hoy y que el pecado entrara en el huerto del Edén. El siguiente punto es la tentación. Vamos a leer rápido Génesis capítulo 3, verso 1 al 5. Dice así, Génesis capítulo 3, verso 1 al 5. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. Así es la serpiente. Primeramente, habla susurrando, habla diciéndote lo que mejor te convenga, con palabras de engaño. Y así es como Satanás tentó a Eva, prometiéndole bienestar, prometiéndole una posición superior, pero atándola a sus delitos y pecados. Y en todo el verso 6 vemos cómo Eva cayó en esta tentación. Rápidamente vamos a ver ciertos puntos del verso 6, ustedes pueden leerlo, pero vean cómo Eva cayó, que será la caída, por medio de las palabras que la serpiente le dio. Vio Eva que el árbol era bueno para comer. Y esto despierta un apetito, no de hambre, sino de una codicia por tener algo más. Era agradable a sus ojos, despertando una emoción, una codicia de querer tenerlo en su corazón. Un fruto que no podía alcanzar, ella ahora lo ve agradable ante sus ojos. Aquel fruto que tenía que aborrecer, ahora con las palabras de Satanás, ella lo ve agradable. Después, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ella ya no solamente se queda en los ojos, ya no se queda en lo deslumbrante que puede ser este árbol, sino que ahora ella empieza a verlo como un medio para alcanzar un nivel superior que el cual Dios le había dado. Dice, Dios solamente me dejó con rol de ayuda idónea. Bien, si tomo este árbol, podré alcanzar algo superior, algo diferente. Podré ser semejante a Dios. Y tomó de su fruto y comió. La consumación del pecado. Ya pasó por sus ojos, ya pasó por su mente, su corazón lo aceptó ese pecado. Ahora lo concibe haciéndolo, tomó del fruto. Y a partir de ahí, solamente fue cuestión de tiempo que le compartiera el fruto
a su esposo Adán. Y así la humanidad cayera de la gracia de Dios. Los resultados del pecado, ¿cuáles fueron? Bien, primero, la culpa reemplaza la paz. La culpa reemplazó la paz. Después de que ellos pecaron, no hubo un sentimiento de culpa, porque dice la Biblia que ellos ya se vieron desnudos. Entonces dice, entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Ya no había una paz mental en ellos, ya no había una paz dentro de sus corazones. Ellos sabían que habían hecho mal, ellos vieron que simplemente habían pecado contra el Señor. Entonces, el equilibrio que ellos tenían, la paz que ellos tenían, fue rota en 1000 pedazos y ellos sabían ahora que estaban pecando. 2, el segundo resultado fue la muerte. El hombre ahora experimenta una separación con su creador, la muerte espiritual. Esta muerte que no estaba planeada, que no estaba prevista en el huerto del Edén, ahora es expuesta como una nueva naturaleza para el ser humano. El ser humano va a vivir y el ser humano también va a tener que morir en algún punto de su vida. La corrupción del hombre también es otro resultado del pecado. El hombre nació puro, el hombre y la mujer nacieron sin mancha, sin pecado, pero a raíz de la caída de Adán y Eva, la humanidad iba a estar sujeta a corrupción. No solamente notamos que nuestros cuerpos se envejecen, no solamente notamos que en nuestros cuerpos hay enfermedad, sino que también va a haber una corrupción moral. Lo que antes era impensable para el hombre, cada día lo va aceptando más. Volviendo al tema de la homosexualidad, solamente apenas 100 años la homosexualidad era rechazada en muchas culturas. Era vista como algo no natural, biológicamente hablando, algo antimoral. Pero debido a la corrupción del pecado que el hombre está experimentando, que dice el Señor Jesucristo, que va a ir cada día más en aumento, esta misma corrupción ya ve la homosexualidad como algo normal, como algo que tiene que ser así. Pero ante los planes de Dios, repito, y esto lo tomé como ejemplo, eso fue pecado. Así también hay países en Europa que ya están tratando de legalizar la pedofilia. Lo que hace unos años era inconcebible, ahora estos países desarrollados, moralmente altos, quieren ejercer eh, prácticas simplemente degradantes para el ser humano y que van en contra de la protección también de niños. Y esto solamente se puede ver reflejado por la caída de Adán y Eva. La corrupción del hombre, tanto natural como espiritual, va en aumento. También por medio de la caída se experimentó la excomunión, es decir, la separación entre Dios y el hombre. Antes, dice la Biblia, Dios paseaba en el huerto, por así decirlo, veía a Adán y podía Dios caminar con Adán. ¿Por qué? Porque así como Dios era santo, Adán era santo, sin pecado, pero gracias al pecado hay una separación entre el Creador y la humanidad. Y esta separación solamente se puede ver de que el hombre ya busca sus intereses y Dios es relegado a un último plano del olvido. Hay una separación entre el pecado y la santidad. Y por último, la expulsión. Dios expulsó al hombre Adán y Eva del huerto del Edén, que reflejaban todas las bendiciones que Dios podía darles a la humanidad. Todas las bendiciones que una vez fueron para el hombre, Dios las separó de él. Expulsó al ser humano de estas bendiciones por su pecado. Y entonces, aquí vienen maldiciones por el pecado. Esto también se nos muestra en Génesis 3. Para la serpiente, la maldición que Dios dio para la serpiente es que a este animal rastrero representara de aquí en adelante todo lo indigno, todo lo malo, todo lo despreciable. Y Dios
lo maldijo a la serpiente de que se arrastrara. Para Satanás, lo maldijo de igual manera diciendo de que algún día también le iba a tocar juicio. Y esto lo sabemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que algún día lo iban a vencer. A la mujer, Dios la maldijo con que iba a aumentar los dolores del parto. Esta fue su maldición por haber caído, como recordatorio de que Eva pecó. A la naturaleza, Dios también la maldijo. Dios también maldijo a la naturaleza, ya no iba a tener su propósito, ya no iba a poder glorificar a Dios como tenía que glorificar. Vean Romanos capítulo 8, verso 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La naturaleza también iba a tomar parte de la caída. Y al hombre, o sea, al varón, Dios lo condena a una vida de lucha constante para sobrevivir, dedicado a cultivar la tierra y trabajar duramente, arduamente para el sustento de su día a día. Por último, vamos a ver los dos últimos capítulos, capítulo 4 y capítulo 5. El primer homicidio lo vemos en capítulo 4 de Génesis, verso 1 al 25. Adán y Eva tuvieron dos hijos, entre varios que tuvieron, Caín y Abel. Se nos menciona en estos versos, del verso 1 al verso 25 del capítulo 4 de Génesis, que Caín mata a su hermano Abel. Y este es un hecho muy trascendente. ¿Por qué? Porque este acontecimiento refleja la corrupción del hombre, la corrupción moral del hombre. Vean lo que dice Génesis capítulo 4, verso 8. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Caín a su hermano, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Podemos decir que este fue el primer homicidio en toda la humanidad del hombre. ¿Y por qué nacen los homicidios? Vean lo que dice Santiago capítulo 4, verso 1 al 2. Santiago capítulo 4, verso 1 al 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Solamente un corazón depravado puede matar a otro ser humano con la facilidad con que Caín lo hizo con su hermano Abel. Y Santiago nos abre el panorama de un corazón totalmente depravado. Pero lo último que dice Santiago en el verso 2 es muy importante porque dice, no tienen todo esto que desean porque no piden, invitando a Santiago ¿a qué? A una humillación ante nuestro Señor. Si matamos, codiciamos, si queremos hacer pleito porque no tenemos lo que deseamos, es porque simplemente no hay gozo, no hay paz, no hay felicidad en el corazón del hombre caído. Solamente por medio de una reconciliación con Dios, el ser humano puede volver a estar en paz con su Creador y puede también estar en paz consigo mismo. Caín no alcanzó esto porque no se humilló ante su Señor. Y por último, el capítulo 5 se nos habla de la descendencia de Adán hasta Noé. ¿Y en qué nos sirve saber esta descendencia? En que Dios cumplió su palabra. Cuando dijo en Génesis capítulo 2, verso 17, dijo esto el Señor, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día de que comeréis de él, ciertamente morirás. Todas estas generaciones que vemos, a simple vista puede decir, porque nosotros ya nos hemos acostumbrado a la muerte, Adán tuvo hijos, de los cuales tuvieron hijos, hasta llegar así a Noé. Pero lo que tenemos que ver ahí es un listado de muerte. Muerte que no tuvo que haber ocurrido si Adán y Eva no hubieran pecado. La muerte se introdujo al mundo, el pecado se introdujo al mundo, y ahora todo este plano tendría que
que sufrir las consecuencias de la desobediencia de Adán y a Eva. Continuaremos la siguiente sesión. Dios les bendiga.